Amigos de Reporte Especial, buenas noches. Veamos nuestro contenido de esta semana. En San Francisco de Macorís, los padres de una niña que habría sido víctima de abuso sexual cuando tenía 3 años han presentado una denuncia. Aseguran están atrapados en una batalla incesante con el sistema judicial que ya lleva 3 años. Su lucha se centra en la demanda contra la persona acusada de perpetrar el presunto abuso. Según su testimonio, la justicia parece haberlos confinado en un ciclo constante de exigencias y espera, mientras buscan que se haga justicia por el terrible acto que afectó a su hijita. Todavía no podemos salir de ella. Yo, por ejemplo, en la otra audiencia, cuando se aplazó por 5ª vez el juicio de fondo que no se le dio apertura, yo le dije a la jueza, por favor, yo necesito salir de esta situación. Incluso nosotros, a raíz de esta situación, tuvimos que mudarnos a otra ciudad, porque no pudimos seguir con nuestra vida aquí. Esos abogados han buscado muchas tácticas dilatorias, que hoy pasó esto, que pasó lo otro. Aquí, yo pedí la cuenta de las veces que esto se ha dilatado para otro momento, porque un día es porque una gente no vino, que porque hay huelga, que porque una gente no la encontraron, que porque el lugar, la dirección que dieron no es esa, que ahí esa puerta estaba cerrada. De acuerdo con información proporcionada por el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia, durante el periodo comprendido entre 2013 y 2022, se han registrado un total de 2.094 casos de abusos a niños, niñas y adolescentes en el país. Esto implica que aproximadamente cada 30 horas se denuncia o se perpetra un abuso sexual en contra de un menor en República Dominicana. Si examinamos el desglose de los datos, entre los años 2013 y 2016 se presentaron ante CONANI al menos 1.210 casos de abuso sexual. Sin embargo, en el trienio siguiente, que abarca desde 2017 a 2020, esta cifra aumentó a 1.357 casos. Notablemente, en el periodo más reciente, entre 2021 y 2022, se han reportado un total de 337 casos adicionales de abuso. Un caso en San Francisco de Macorís podría formar parte de las estadísticas. La justicia de aquí, yo no creo en la justicia mucho del hombre, porque es que si a ti te laceran y te hacen daño, entonces tú eres el que tiene que esconderte, y entonces eso es algo fuera de serie. Y mi hija también acusándola a su trabajo. Elizabeth Espaillat, madre de la menor, enfrentó una constante intrusión mediática y digital tras el caso. La presión de la prensa y difusión en redes sociales de la imagen de su hija y la suya propia la obligaron a cerrar sus perfiles por 3 años. Además, la situación afectó su empleo, dañó su reputación y toda la familia tuvo que ir a terapia y medicarse para poder dormir. Yo no podía salir con la niña aquí en San Francisco de Macorís, porque como mi foto y la de ella fue publicada, el director del colegio hizo reunión de padres al principio de la situación, pues sabe que fue una situación que hizo un escándalo muy grande, y dicen por ahí, pueblo grande, como es pueblo chiquito, infierno grande. Entonces todo el mundo estaba encima de nosotros. Tú ves que nosotros queríamos dinero, que nosotros estábamos haciendo esto por dinero, que un sinnúmero de cosas. El padre de la menor expone que paradójicamente, a pesar de ser las víctimas, se sienten tratados como culpables. En sus propias palabras, afirma que la influencia financiera ejercida supuestamente por Rafael Sanz, propietario de IADIS, ha prevalecido, creando una dinámica donde su voz y búsqueda de justicia parecieran verse opacadas. Bueno, ha pasado que los abogados, como son abogados, son 3 abogados que no está pagando ella porque ella no tiene realmente esa cantidad de dinero, lo está pagando el dueño del colegio, que si hubiese sido otra persona se hubiese desligado de eso y hubiese dejado eso así. No, él hizo todo lo contrario, él quiso, nosotros como víctimas, a nosotros nos han hostigado
no han hostigado porque a mi esposa la han hostigado de manera, o sea, de manera personal. Nosotros somos lo agredidos y a nosotros es que nos agreden. Hemos gestionado solicitudes de entrevista con el director del colegio, los abogados involucrados y la imputada Karina Antigua. Sin embargo, todos se han negado a hablar, argumentando que reservan sus declaraciones para el entorno que consideran apropiado, los tribunales. Esto a pesar de que en algún momento previo sí optaron por comunicarse a través de medios de comunicación. Es tan tal que el colegio fue tan bárbaro que en vez de apoyarnos a nosotros o desligarse de la situación, ellos hicieron rueda de prensa, fueron a otro colegio que la niña estuvo a investigar por qué nosotros la sacamos, quisieron investigar mi buró de crédito, pidieron certificaciones en todos los trabajos que yo he tenido, porque según ellos yo tenía problemas, era una persona conflictiva, quizá tenía alguna situación, quizá yo lo estaba haciendo por celo. O sea, se ha dicho muchísimas cosas de nosotros como familia. El 7 de febrero del 2020, Elizabeth Espaillat presentó una denuncia formal contra Karina Antigua, acusándola de agresión sexual a su niña de 3 años. Los hechos supuestamente habrían ocurrido un día antes, 6 de febrero de 2020, en el interior del centro educativo IADIS, ubicado en San Francisco de Macorís. Lo sorprendente es que Antigua Jiménez era la asistente de la maestra de la menor, que cursaba en ese momento el grado de prekinder. La niña se quejaba de dolor en sus partes íntimas y se lo comentó a mami porque ese día yo estaba trabajando con mis jefes en ese entonces de una institución, de una ARS de aquí, de República Dominicana. Entonces ella se lo contó a mami primero, ya después cuando yo llegué fue que pudimos saber que la situación era realmente grave. Tú sabes, fue agredida sexualmente, fue tocada en sus partes íntimas. La abuela de la pequeña, Damaris Ferreiras, asegura que al recoger su nieta ese fatídico día, notó signos inquietantes en la menor, quien tenía dificultades al caminar. Lo que sigue es aún más desgarrador. La pequeña niña le dijo a su abuela que le dolía mucho y que Karina le había entrado los dedos muchas veces por su parte y que luego olía los dedos. Además decía que la materia fecal de la niña olía rico, que pasó la lengua por sus oídos, por la cara y sus genitales. Percibí que la acusada estaba de espalda frente a la niña cuando abrió la puerta y ella hizo esto rápido y la niña corrió hacia mí al pasito que no podía casi caminar. Y eso a mí me laceró y fue algo muy fuerte realmente. Muy fuerte, muy fuerte. La acusación establece que el 7 de febrero del 2020 la menor fue sometida a una evaluación por la ginecóloga forense Ectania Calcaño Medina, informe que reveló hallazgos compatibles con actividad sexual reciente, incluyendo hiperemia vulvar, escoriaciones y laceraciones en introito vaginal y cara interna de ambos labios mayores, así como signos en el área anal. La ginecóloga forense demostró, no demostró, sino que determinó que había laceraciones, y lo dice textualmente, laceraciones en el introito vaginal que, característico de estimulación genital, de estimulación manual y en el ano. Entonces, tú ves eso y tú dices, ok, pero las pruebas están ahí. Al día siguiente, es decir, el 8 de febrero del 2020, se emite una orden de arresto contra Karina Antigua Jiménez, acusada por agresión sexual. Posteriormente, el día 10, fue detenida. 3 días después de la detención de Karina Antigua, es decir, el 11 de febrero del 2020, la niña fue evaluada por la psicóloga del Ministerio de la Mujer, Ana Cecilia María, donde establece que la niña presentó conducta ansiosa, inquieta, insegura, agresiva, que refleja conflictos emocionales internos. Pusimos una denuncia en violencia de género. Ahí la niña fue evaluada por una psicóloga que pone el Ministerio Público, ahí fue evaluada también por una ginecólogo forense. Luego el 17 de febrero de ese mismo año fue entrevistada la niña en cámara Gesell. Ahí tuvimos todo, la parte de ellos. La jueza que conoció el caso le puso 3 meses de medida de coerción a ella, pero ella nunca lo cumplió. Incluso en pandemia esa fue la única medida de coerción que fue variada por el juez
titular de ese momento. Luego, el 17 de febrero de 2020, le fue realizado el anticipo de pruebas a la menor por medio a la cámara Gesell. En la misma, la referida establece, entre otras cosas, que Karina tocó su parte íntima y luego la lamió, y que la mencionada amenazó a la niña con darle un fuetazo, y que todo esto sucedió en el baño del colegio. Este es un caso que es claro, un caso donde están las pruebas. Si fuera un caso que no hubieran pruebas concluyentes, que todo fuera circunstancial, tal vez uno puede decir que le puede dar tiempo a discutir esto o lo otro, pero este caso es un caso claro, donde la prueba mayor que tienen son las pruebas o sea, a la niña con 3 años le hicieron una, o sea, ella la interrogaron en la cámara de Gesell, la interrogaron con una psicóloga que es adecuada para esa edad, y ella lo dijo automáticamente con palabras de ella. Entonces eso es una prueba. Mientras la menor era entrevistada en una cámara Gesell, paralelamente le eran impuestos 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Karina Antigua, que serían cumplidos en el Centro de Corrección Juana Núñez en la ciudad de Salcedo. El sistema, a pesar de que uno trata de buscar justicia para su niña, para su bebé, entonces vemos que el sistema es como demasiado garantista con los delincuentes. Los padres de la niña, quien ahora tiene 7 años, afirman que a raíz de los informes psicológicos y la entrevista de la cámara Gesell, se percataron de que su niña había adoptado un comportamiento inusual. Esto sugiere la posibilidad de que el abuso no se limitara únicamente a aquel día en particular. Quería entrar al baño sola, le daba miedo, decía que había dinosaurios, que le daba miedo, aguantaba la orina, no quería, o sea, aguantaba la heces, la aguantaba, se metía debajo de la cama, tenía pesadillas. Eso fue algo feo, porque nosotros lo vivimos en carne propia, el cambio. O sea, ella no tenía nada de eso, y de un momento a otro, ella incluso cuando ella caminaba, nosotros nos dábamos cuenta de que ella estaba haciendo pipí, porque comenzaba a poner la piernita así, junta. Después que pasó eso, o sea, después que se supo como tal, que ella nos lo comentó a nosotros, ahí nosotros comenzamos a atar cabos, y nosotros pensamos que sí, que había pasado antes, que de un tiempo hacia atrás. Por ejemplo, semanas antes la niña no quería ir. Cuando nosotros la llevábamos al colegio, eso era, o sea, lloraba muchísimo. No quería quedarse, era como que ella veía un monstruo. Y entonces nosotros realmente, con gente sana, de familia, de principios, de valores, lo más lejos que uno tenía era una situación así. Tras el trágico suceso y que la niña mencionara el nombre de la maestra, la madre recordó que no era la primera vez que la niña mencionaba ese nombre. Generalmente ella era asistente, no era la maestra, porque puedo decir que la maestra de la niña era muy buena. Y nunca tuve una relación con la joven. Tú ves, un día incluso hasta me llamaron del colegio, la niña se había caído y se le rompió toda la boca. Y ella me dijo que fue Karina que la empujó, pero nosotros pensábamos que Karina era un niño. El 9 de marzo del 2020, la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís revisó el recurso de apelación presentado por Antigua Jiménez, confirmando la prisión preventiva previamente decretada por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte. Más tarde, el 4 de mayo, la parte acusada presentó una solicitud para la revisión de la medida de coerción, la cual fue recibida 2 días después y programada para su consideración el día siguiente, 7 de mayo del 2020. Por motivos que se desconocen, según el juez Víctor Alfonso Hinoa Gómez, Antigua no fue trasladada a la cárcel preventiva Juana Núñez en el municipio de Salcedo, donde se le aplicaría la medida preventiva impuesta, sino que, contrario a la orden, permaneció recluida en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. El que más recuerdo fue el que le varió la medida de coerción, Víctor Hinoa. En medio de la pandemia del COVID-19, específicamente el 7 de mayo de 2020, el juez Hinoa Gómez tomó la decisión de reemplazar la prisión preventiva
por arresto domiciliario para la imputada. Esta determinación se fundamentó en la imperante necesidad de que la acusada abandonara el establecimiento penitenciario en el que estaba recluida, en respuesta a la emergencia desencadenada por la propagación del virus. Pero en vez de mandarla a la cárcel donde se suponía debería cumplir prisión preventiva, fue beneficiada con el envío a su casa. La modificación de la medida de coerción, según lo planteado por los denunciantes, representa solamente la superficie de la trama, que desde sus inicios se ha visto enredada en acusaciones que abarcan desde persecución hasta la percepción de trato preferencial por parte de los jueces. Uno de los colegios principales de aquí, de San Francisco de Macorís, el Colegio Yadis, nunca había tenido inconveniente con nadie del colegio, ni con su director, ni con su directora, ni con nadie, porque fue la primera vez que la niña estuvo ahí en ese colegio. Y nada, realmente no contamos con el apoyo del colegio, porque ellos, en vez de desligarse de la situación, como yo esperaba realmente que el director del colegio se desligara, ellos lo que hicieron fue que incluso le están costeando los abogados penalistas, que son 3, a la joven. La joven pareja asegura que la situación ha impactado profundamente en todos los aspectos de su vida, generando además un impacto económico significativo en el proceso. Yo no soy de una familia acaudalada, vamos a decir que yo soy de una familia de clase media. Todo eso como padre yo he tenido que cargarlo yo. Los abogados que nosotros estamos pagando son 2, que no son nada baratos. Ellos cobran bastante caro. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Ellos cobran 200,000 pesos por etapa. O sea, llevamos 3 etapas. O sea, tú sabes que conseguir esa cantidad de dinero, a cualquiera ahora mismo le dicen que tiene que conseguir 40,000 pesos y no lo va a tener. Tiene que hacer algunas cosas para conseguirlo. Imagínate 200 cada vez que pasaba de una etapa a otra. A pesar de todas las dificultades y obstáculos enfrentados, los padres se aferran a la esperanza de que finalmente se logre justicia para su hija y para tantos otros niños en situaciones similares.